desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara 33 para el mundo. Después que pasó el Festival del Olimar, pasó Semana Santa, volvemos con toda la fuerza. La Vuelta Ciclista, porque también hubo un par de capítulos en donde nos salimos con las entrevistas, con los bloques, porque bueno, por supuesto, está la Vuelta Ciclista, está Juan Carlos Nis transmitiendo el ciclismo, y nosotros volvemos entonces estas semanas para poder compartir entonces con ustedes todas las mañanas a punto de partida. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros 091 99 12 10 más 598 si está fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp, y bueno, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No me voy a cansar de repetirlo. Algunos me dicen, ¿por qué lo repetí todas las veces? Lo repito todas las veces para que se les meta en la cabeza, se les meta bien ahí. Entonces cuando van intuitivamente a YouTube, lo primero que van a poner es El Libertador Vergara. Así de una. Pero bueno, columna de literatura, capítulo 99. Estamos casi en los 100 capítulos. Cuarta temporada. El otro día habíamos dicho que era la tercera temporada. No, saqué bien la cuenta, empecé a revisar los archivos. Es la cuarta temporada. Un pedazo del 2020 que no fue completo porque arrancamos por la mitad, por ahí. Después 2021, 2022 y ahora estamos en el 2023, cuarta temporada de Para Viajar Lejos. Pero como ya les digo siempre, no es nada esta columna sin la que nos hace deleitar en la literatura, que es María García Marichal. ¿Cómo está, María? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, encantada de estar llegando ya a los 100 programas, a los 100 segmentos de Para Viajar Lejos. ¿Qué te parece? Sí. Ha pasado una vida. Sí, es difícil mantener la seriedad a veces en el programa. Sí. Porque yo estoy hablando y ella se está riendo. No sé por qué se ríe, pero bueno, ahí está. Lo que pasa es que nosotros, viste, ya tenemos un conocimiento que ya nos miramos y nos reímos. Totalmente. Creo que cada uno recuerda más o menos lo que está pensando el otro y así. Y así. Claro, bueno, y prontamente tendremos nuevos capítulos con escritores. Ya la semana que viene vamos a estar grabando las columnas con algún escritor, que ya lo tenemos pactado. No voy a decir quién es para no romper la sorpresa y tampoco para si no llega a venir o lo que sea. ¿Te das cuenta por qué nos reímos? Claro. Pero también tenemos a Alejandra Grafini, que va a venir a contarnos con unos escritos de la Guerra Grande, escrito por un coronel, un familiar de ella, que no es lo mismo que nos cuentan los libros de historia, puño y letra. Vamos a traer las fotos, las vamos a mostrar de los escritos, pero también vamos a leer pedazos de esos escritos. Vamos a ver si también conseguimos, ando atrás de un profesor de historia para que también venga a hacer ese contraste entre la historia oficial y lo que dicen esos escritos, que me parece muy interesante. Así que vamos a tener unas columnas muy especiales de literatura, porque eso también se parte de literatura, Por supuesto, yo ya estoy frotándome las manos esperando así, ansiosamente, porque imagínate, documentos de puño y letra, que estén contando una realidad de ese tiempo. No, por favor, Carlos. Y que no se conocen, o sea, claro. Aparte no es de una persona, o sea, normal, o sea, es una persona, digo, o sea, pero es de un coronel. Claro, o sea, estamos hablando de alguien que estaba participando del evento, que estaba participando de esa situación bélica. Es decir, estamos hablando de documentos que son del instante, del momento. Va a ser espectacular. Yo ni bien me enteré, dije, bueno, esto hay que hacer algo. Y bueno, y en la columna de literatura, ¿qué mejor? Por supuesto, y para viajar lejos y en el tiempo. Totalmente. No solo en el espacio. Totalmente. Como siempre decimos. Bueno, María, contanos un poquito, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy nos vamos a ir a la región autónoma de Andalucía. ¿Qué te parece? Me parece bien. De los naranjos y de los tacones y de las castañuelas. Y vamos a hablar de un grande, alguien que yo amo profundamente y admiro todavía más, que es Juan Ramón Jiménez.
Muy bien. Vamos a conocer un poquito de él, entonces. Sí, claro que sí. Muchísimos lo conocen a Juan Ramón Jiménez por la obra que más llegó principalmente a las escuelas, a los colegios, que fue Platero y yo. Vos sabés que Platero y estamos, yo. en eso estamos enganchados. El otro día estaba mirando, no sé qué estaba mirando. Ah, sí, me acuerdo. Una página de esas que muestran cosas viejas del Uruguay, o fotos, o libros, o... Sí, esas cosas. Sí. Y vi un libro de Platero y yo. Ay, qué bello. Muy viejo, pero muy, muy viejo. Todo amarillo. Y me acordaba del cuento. Te das cuenta, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de que fue el más conocido de todos los libros de Juan Ramón Jiménez cuando fue uno de los más grandes poetas en lengua castellana. Y es considerado, bueno, recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Después vamos a ver cuál fue la argumentación de la Academia Sueca de las Artes. Pero Platero y yo es una delicia, es una exquisitez, pero fue un poeta tan impresionante a nivel de la creatividad y además profusa, su obra es mucha, muy grande, pero vamos a conocer mejor a este grandioso. Sí, por supuesto. Se llamaba Juan Ramón Jiménez Mantecón. Nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, Huelva. Estamos hablando de plena Andalucía, la región autónoma de Andalucía, una región maravillosa a nivel de lo que es la geografía en España. Sus padres eran Víctor Jiménez y Purificación Mantecón. Eran comerciantes de vinos y les iba muy bien. En 1887 sus padres se mudaron a una casa muy antigua que tenía un huerto y un jardín. Y desde allí cursó la escuela primaria y secundaria en el Colegio San José. Esa casa la amó Juan Ramón Jiménez, amó esa casa. La consideró su casa natal. Esa casa antigua en Moguer. Se trasladó a Sevilla para estudiar pintura porque él quería ser pintor. Su vocación primera fue la pintura. Increíblemente fue Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de un hombre que se ve que tenía el arte sobre todo la parte de percepción, la parte perceptiva, la parte de la sensible, la tenía muy, muy desarrollada. Entonces se fue a estudiar pintura a Sevilla. Cursó el bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga, pero ahí comenzó a escribir sus primeros textos. Cuando se graduó en bachiller de artes, ya estaba escribiendo y estaba publicando poemas. El padre quería obligarlo a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla, lo inscribió incluso. Allí empezó, qué historia repetida, cuánta historia repetida, sí. ¿Verdad? A veces los padres proyectamos en nuestros hijos aquello que nosotros quisimos. No nos vamos a incluir, pero suele suceder. Entonces, claro, estos padres del siglo XIX querían que sus hijos fueran abogados, que fueran médicos, que fueran notarios, como se les llamaba a los escribanos, cuando en realidad, de pronto, su camino era otro. Claro, dejó la universidad prácticamente de inmediato. En 1900 se trasladó a la capital de España, a Madrid, y publicó sus primeros libros, Ninfeas y Almas de Violeta. Ya ahí tenemos al poeta Juan Ramón Jiménez. Su padre murió justamente en el año 1900 y ellos quedaron en la ruina, es decir, aquel comercio de vinos que tenían por toda la región de Andalucía y por parte de España quedó arruinado. Entonces él volvió a su casa natal para tratar de ayudar a la familia. Pero la muerte de su padre lo deprimió de una manera terrible. Quiero plantear algo. Juan Ramón Jiménez era un hombre depresivo, en una época en que la salud mental no era, algo primordial, o se tenía en cuenta que había que internarlos, o se los llamaba locos o dementes. Él era un hombre depresivo, un hombre que se ve que tenía una patología de depresión desde que era chico. Estuvo internado en Bordeaux, en Burdeos, en Francia, y posteriormente en Madrid. Allí conoció a su primer amor idealizado, se llamaba Blanca Hernández, y a ella empezó a escribirle. Pero era muy lindo Juan Ramón Jiménez, era muy hermoso. Tenía una estampa y una prestancia y una voz. Entonces se transformó en un Don Juan. Pasó de la idealización a ser un Don Juan. Él mismo planteaba cuando se lo entrevistaba que había sido un Don Juan, que realmente tuvo que después encauzar su camino porque ya como que se le iba de las manos, ¿no? El don Juanismo, digamos. Si es que existe esa palabra. Entre 1911 y 1912 publicó justamente sus libros de amor, que tienen que ver con todo esto, con toda esta parte pasional de su juventud. Cuando en 1905 está en su casa natal,
él comienza a enamorarse de nuevo de su Andalucía, de toda la parte de Huelva, de Moguer, su pueblo natal, de la región agrícola. No olvidemos que es una zona de muchos viñedos, de frutales, de huertos, y a la gente. Entonces se enamora de esos paisajes humanos, de esos paisajes geográficos que son humanos y naturales y que están tan entrelazados, que están tan bien tejidos. Y allí comienza una producción impresionante a nivel de lo que son los poemas. Y son poemas principalmente plásticos. Tienen que ver muchísimo con lo que se ve, con lo que se oye, con lo que se siente en la piel, con los gustos, con los olores, con los aromas. Son poemas extremadamente nostalgiosos, algunos de ellos debido justamente a su carácter, ¿no? Pero tiene una producción enorme en este periodo. Y también va abandonando la languidez, aquella heredada un poco de Gustavo Adolfo Bécquer, para transformarse más en un modernista al estilo Rubén Darío. De ahí la plasticidad de su obra en esta época. En esta parte de su vida tenemos las pastorales, que son una maravilla, olvidanzas, baladas de primavera, elegías, la soledad sonora, fíjate qué título, ¿no? Los sentidos, como yo te decía, esos sentidos exacerbados de un poeta. Poemas mágicos y dolientes, mágicos con J, ¿eh? Porque además, sí, además fue un rebelde con respecto al idioma. Incluso su apellido original era Jiménez con G, pero él lo escribía con J. Hablaba de eliminar los tildes, o sea que ya estaba en aquella época, estamos hablando de rebeldía en el idioma. Todo eso en esos 10 años entre 1913 y 1913. Y en 1903 conoció a Luisa Grimm, que era una mujer muy culta, de la que él se enamoró, ella lo rechazó, además estaba casada, con quien mantuvo una intensa correspondencia. Ella le dio a conocer los poetas ingleses y estadounidenses, y Juan Ramón Jiménez empezó a variar su técnica influenciado por estos poetas, ¿no? Exactamente. En 1913 es cuando conoce a quien encausa todos esos enamoramientos, que es Zenobia, ¿no? Zenobia fue su esposa, Zenobia Camprubí. Que según lo que estaba leyendo, se enamoró de su risa. Claro, dice que se enamoró de su risa, pero que tenía una sonrisa tan preciosa ella. Si vos la ves en las fotos, aún el día de su boda, con aquella característica, viste, de la boda del principios del siglo XX, con un sombrerito, una ropa muy, muy particular. Ella tiene una sonrisa hermosa. Y él dice que se enamoró de su risa. Exactamente, sí. Y escribe cuando se va a Estados Unidos, porque ella estaba criada en Estados Unidos. Entonces van a vivir esporádicamente en Estados Unidos y en España. Y en el viaje, porque se hacía el viaje por mar, él escribió Diario de un poeta recién casado. Que es hermoso. Mirá vos. Es un poemario precioso. Hay que leerlo ese. Es hermoso. Vos sabés que es precioso. Yo hace mucho que lo leí, hace años, muchos años. Es hermoso. Y allí es el punto de inflexión entre el Juan Ramón Jiménez inicial y el Juan Ramón Jiménez mucho más libre, donde escribe, por ejemplo, muchas veces con una sonoridad y una musicalidad brillantes, pero sin necesidad de un verso con rima, por ejemplo. Empieza a practicar el verso blanco, el verso libre, es decir, estamos hablando de que ya empieza a guiarse por las vanguardias. Viste todos los caminos que recorre, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel literario. Por eso la profusión de su obra, es una obra impresionante. La poesía de Jiménez adquiere en esta época una pureza finísima, un profundo sentido espiritual. Era un hombre muy espiritual, era un hombre muy creyente. Él y su esposa tradujeron las 22 obras de Rabindranath Tagore, porque a Zenobia le encantaba Tagore, de quien ya hablamos en una de nuestras temporadas, en uno de nuestros programas, en una temporada, no me acuerdo en cuál. Y en 1916 es nombrado director literario de Editorial Calleja. Editorial Calleja, digamos con todo el equipo, quiso publicar la obra completa de Juan Ramón Jiménez. Y lo hace. Están los libros viejos de Editorial Calleja con la obra completa de Juan Ramón Jiménez. En ese mismo año, estamos hablando de 1916, aparecen Estío y otros escritos. En 1917, Sonetos espirituales. Y en el mismo año, la magnífica y deliciosa Platero y yo. También el diario de un poeta recién casado. Después, esa renovación poética lo va llevando, como decíamos, a escribir con una fuerte influencia modernista, pero de vanguardia también. Y va a ser el poeta referente de la generación del 27.
en la que nosotros vamos a encontrar grandes poetas de los que vamos a hablar más adelante en esta España de la generación del 27. Publicó también su obra en prosa entre 1927 hasta 1930 más o menos. En 1930 le presentaron a la escultora y escritora Margarita Gil Roesset, que se enamoró de él e intentó de cualquier manera conquistarlo, pero él estaba muy feliz con su matrimonio. Ella se suicidó a los 2 años de haberlo conocido y él quedó muy impactado por el suicidio de esta mujer e incluso escribió Españoles de Tres Mundos, que está dedicado a ella, ¿no? A esta escultora. Otra vez entró en un estado de depresión muy marcado porque se sentía culpable debido justamente al suicidio de esta muchacha. En 1936 comienza la etapa oscura de la Guerra Civil Española. Él se reconoce republicano, refugió a varios niños huérfanos en una de las casas que tenía con Zenobia, pero tuvo que huir de España porque se la tenían jurada. Entonces se instalaron en Washington, los dos. Él como agregado cultural y ella como traductora. Después viajó a Cuba, dio unas charlas y unos seminarios. En 1938, su sobrino, que también se llamaba Juan Ramón Jiménez, va a morir en una batalla en la Guerra Civil Española, muere en el frente de batalla, y es horrible. La misma Zenobia decía que creyó que Juan Ramón, su esposo, iba a morir, porque la depresión en la que cayó fue mucho peor que las anteriores. La muerte de su sobrino y su tierra en guerra, ¿no?, lo marcaron de una manera terrible. Justamente era falangista en Teruel, este muchacho. Jiménez Bayo era de apellido, el sobrino de él. Poco tiempo después, las falanges franquistas entran en el piso que ellos tenían en Madrid, que Juan Ramón y Zenobia tenían en Madrid, y quemaron y destrozaron todo, absolutamente. Le quemaron los manuscritos, los libros, la biblioteca, destrozaron todo lo que pudieron, pintaron, prendieron fuego. Otro golpe más para el poeta, para su esposa. Y en este año se le declara cáncer a Zenobia, que va a sobrevivir bastantes años, pero que va a sobrevivir con altibajos. Entonces, la vida de Juan Ramón Jiménez entra en un estado como de infelicidad permanente. Más allá de todo, él es un hombre que se considera infeliz. Se instalaron en Miami durante un tiempo. Él estuvo internado en un sanatorio para personas con problemas de salud mental. Allí escribió Romance de Coral Gables, que está muy, muy interesante. Y cuando salió del hospital quería escribir 2 poemas, Espacio y Tiempo, cosa de la que nosotros hablamos tanto, ¿no? El espacio y el tiempo. Escribió Espacio, Tiempo no llegó a escribirlo. Se considera que Espacio es uno de los mojones de la literatura española del siglo XX. Mira. Yo hace muchísimo que lo leí, realmente no lo recuerdo, lo voy a buscar y después vamos a comentarlo en otro momento. Entre 1944 y 1946, Zenobia y Juan Ramón trabajaron como profesores en la Universidad de Maryland mientras vivían en Washington. Y en 1948 viajó a Argentina y Uruguay, donde se lo recibió tanto en Buenos Aires como en Montevideo, con enorme felicidad por parte del pueblo. Se le hizo algo apoteósico a Juan Ramón Jiménez. Claro. No nos olvidemos que este año, cuando él viene acá y está en Buenos Aires, conoce a María Elena Walsh y la invitó. Y María Elena Walsh viaja con Juan Ramón y con Zenobia porque él la consideraba una poeta de primera agua y para ella fue ¿cómo te puedo explicar? Fue una parte de su vida que la marcó definitivamente como creadora, porque nada menos que Juan Ramón Jiménez la invitó. Ella era una chiquilina, la invitó a ir con ellos, con él y con su esposa, para que conociera a las vanguardias estadounidenses. Bueno, en Montevideo, por supuesto, ¿no? Adorado por quienes amaban la poesía de Jiménez. En 1950 se instalaron en San Juan de Puerto Rico. Daban clases en la universidad. Y en 1956 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. No fue a recibirlo porque Zenobia estaba muy grave, murió a los 2 o 3 días de que recibió el rector, justamente el rector del recinto Piedras de la Universidad de Puerto Rico, fue a recibir el Premio Nobel por él. Se habla de que su poesía fue una poesía de enorme belleza y con una intensidad
de la tierra española que marca notoriamente la característica, la idiosincrasia del pueblo andaluz y del pueblo español en general. Entonces, la academia realmente lo estimula con el premio Nobel, a pesar de que él ya estaba pobre muy, muy mal. El 29 de mayo de 1958, Juan Ramón Jiménez murió en la misma clínica en la que había muerto Zenobia, su esposa, en San Juan de Puerto Rico. Sus restos fueron llevados a Moguer el 5 de junio y yacen en el cementerio de su ciudad natal. Poeta que buscó la perfección, si los hubo, Juan Ramón Jiménez, en la palabra y en el sentido, en el contenido. Es realmente un exquisito. Yo sigo amándolo profundamente, a él y a los poetas de la generación del 27, pero él es para mí un grande. Y cuando lees Platero y yo, por supuesto. Y esa ternura. Sí, sí. Vamos a hacer dos cosas, ¿te parece? Por supuesto, me parece muy bien. Te digo un par de poemas y después empezamos un poquito de Platero. Por supuesto. Porque no podemos dejar a Platero. Sí, sí. Es una que ¿quién no tiene un recuerdo de la infancia de haber leído Platero, ¿no? Quienes leímos Platero y yo, hace unos días atrás, mi hermano Agustín me dijo, le compré Platero y yo a Aitana. Aitana es mi sobrina más chica, mi sobrina menor. Y estaba fascinada con el libro. Claro, nosotros, todos los hermanos García, habíamos leído Platero y yo cuando íbamos al colegio. Nocturnos. ¿Quién pasará mientras duermo por mi jardín? A mi alma llegan en rayos de luna voces henchidas de lágrimas. Muchas noches he mirado desde el balcón y las ramas se han movido y por la fuente he visto quimeras blancas. Y he bajado silencioso y por las finas acacias he oído una risa, un hombre lleno de amor y nostalgia. Y después, calma, silencio, estrellas, brisa, fragancias, la luna pálida y triste dejando luz en el agua. Decime si no sentís como la castañuela en el fondo, ¿no? Es algo mágico la música. Para ser bastante transgresor del español también tenía muy buenas. Exquisito. Muy buenas palabras. Era, ¿no? Muro con rosa. Parece el título de un cuadro del impresionismo. Muro con rosa. Sin ti, ¿qué seré yo? Tapia sin rosa. ¿Qué es la primavera? Ardiente, duro amor, arraiga firme en este muro de mi carne comida y ruinosa. Nutriré tu fragancia misteriosa con el raudal de mi recuerdo oscuro, y mi última sangre será el puro primer color de tu ascensión gloriosa. Sí, ven a mí, agarra y desordena la profesión ingenua de tus ramas por la negra oquedad de mis dolores. Y que al citarme abril, en la cadena me encuentre preso de sus verdes llamas, todo cubierto de tus frescas flores. ¿Viste? Ingenua con J. Escribía. Un nocturno más. No, canción del Álamo Blanco y después pasamos a Platero. Arriba canta el pájaro y abajo canta el agua. Arriba y abajo se me abre el alma. Mece a la estrella el pájaro, a la flor mece el agua. Arriba y abajo me tiembla el alma. Renaceré yo piedra y aún te amaré, mujer, a ti. Renaceré yo viento y aún te amaré, mujer, a ti. Renaceré yo fuego y aún te amaré, mujer, a ti. Renaceré yo hombre y aún te amaré, mujer, a ti. No. Platero y yo. A la memoria de Aguedilla, la pobre loca de la calle del Sol que me mandaba moras y claveles. A Aguedilla, la loca, la pobre loca. Prologuillo. Suele creerse que yo escribí Platero y yo para los niños, que es un libro para niños. No. En la lectura, que sabía que yo estaba con ese libro, me pidió que adelantase un conjunto de sus páginas más idílicas para su biblioteca Juventud. Entonces, alterando la idea momentánea, escribí este prólogo. Advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para... ¿Qué sé yo para quién? Para quién escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta. Y se encuentra allí tan a gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarlo nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, siempre te hallé yo en mi vida, mar de duelo.
y que tu brisa me dé su lira alta y a veces sin sentido, igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer. Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren. También habrá excepciones para hombres y para mujeres, etc. ¡Qué sabiduría! No escribir para niños, escribir para todos. Para todos. Y poner el modo parental en aquello que corresponde. Pero escribir para todos. Yo soy contraria a la idea de la literatura juvenil e infantil. Me parece que la literatura es para todos. Para todos. Y empecemos con... Capítulo 1. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente «Platero», y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. ¡Tiene acero! Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Se me eriza la piel de recordar este libro maravilloso. Es hermoso el libro, es hermoso. Una belleza. Y toda la poesía de Jiménez, con J. Con J. Con J. Es de una belleza y de una altura que vale la pena indagar en este grande de la literatura española. Sí, que es premio Nobel, ¿no? Premio Nobel, claro que sí. Además, fue uno de esos premios Nobel que fueron criticados en su momento. Mirá. Porque, bueno, por el tipo de poesía. Además, siempre se lo relacionó con Platero y yo. Y él dice, y lo escribe, viste que lo escribe en el prologuillo, que eran apuntes que él tenía de un burrito que él tuvo mientras estaba en Moguer, que era Platero, y que, bueno, pensó en poner en aquel libro en el que iban a ir incluidas páginas para niños, y se terminó siendo un libro, tal vez uno de los más leídos en lengua española de todos los tiempos. Sí, totalmente. Bueno, así pasó entonces otro capítulo más para viajar lejos, pero bueno, vamos a recordarle a la gente que tiene también los talleres literarios. Y también decirle a la gente que aquellos que están en otras localidades y no pueden acceder en alguno por plataforma, pero si quieren abrir su taller literario, María García Marizal los va a ayudar. Pero encantadísima, feliz. Siempre digo, acérquense a los centros culturales, a la Casa de la Cultura, a las bibliotecas, acérquense. Nuestro taller literario de Sandra del Río y mío funciona en mi casa los viernes de 5 a 7 mientras esté el sol todavía alto de tarde. Después va a ser de 4 a 6 en los días más oscuros. Literatum creo que tiene todavía posibilidades de que llegue gente a Literatum en Progreso. Es los viernes a la misma hora, es de 4 a 6 claro. en el Centro Cultural de Progreso. En este momento los desayunos literarios están con cupos completos, pero vamos a hacer Abril entre libros, que va a ser a fines justamente de este mes, del mes de abril. Después va a estar en la plataforma, van a estar los datos. Hay además una guía de actividades que va a llegar a ustedes a través de la radio para que las personas que quieran esos 3 días de libros por todas partes vayan al Centro Cultural Las Piedras con entrada libre y gratuita. Bueno, muy bien. Así entonces pasó para viajar lejos. Y acuérdense, si vos, la gente que nos escucha en distintas localidades, los pueblos, ahí, y bueno, acérquense al centro comunal, planteen, y bueno, con mucho gusto vamos a estar dando nuestro granito de arena para que puedan hacer también esas actividades. Claro que sí, por supuesto, y Sandra y yo estamos dispuestas a guiarlos, porque esto es nada más que juntarse por el gusto de leer y escribir. Y después va surgiendo. Y van apareciendo personas que saben más que nosotros, y entre todos aprendemos de todos, y creo que eso es la mayor riqueza. Sí, bueno, de hecho acá pasaron 2 escritores que estuvieron en esos encuentros, ¿no? Sí, Betty Jaureguizar, Fernando Gutiérrez Almeida, y quedan todavía. Bueno, Sandra del Río, que es mi
mi dupla, digamos. Tu compinche. Y yo soy tu dupla. Somos compinches. Totalmente. Bueno, gracias. No, un placer, audiencia. Hasta la próxima.